Qué placer saludarles. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas y, si me permiten, nos vamos directamente a los titulares de esta emisión. En América Latina, en Panamá se cumplen 24 días de huelga contra la ley del seguro impuesta por el gobierno. En contexto, México defiende la importancia de las personas migrantes para el desarrollo económico de Estados Unidos. Y entre 60, en el marco de los recientes acuerdos entre Estados Unidos y China, el gigante asiático suspende temporalmente la lista de entidades no fiables. De esto y más hablamos en esta emisión. Tras este resumen en imágenes, nos vamos a la información. La huelga contra la ley del seguro impuesta por el gobierno cumple 24 días consecutivos en los que se ha paralizado a sectores claves como la educación, la construcción y la producción de alimentos, esto en Panamá. Gremios de trabajadores y docentes han expresado su rechazo a través de bloqueos carreteros, marchas, mítines y la paralización de labores. Los manifestantes señalan que esta medida del gobierno saquea la caja de seguro social, busca entregar los fondos a la banca privada, eleva la edad de jubilación y privatiza los servicios. La organización Sungtrax acusa al gobierno de Mulino de violaciones a la libertad sindical y de buscar detener a líderes del gremio. El Turismo de Panamá ha presentado ante el Ministerio Público, como debe ser, 278 denuncias de diferentes tipos con pruebas y documentos. Donde han dispersado frenar la represión y cesar las detenciones. El mandatario acusa a las protestas que tienen más de 20 días de promover el quiebre y aumentar supuestos riesgos a que más de 7,000 personas queden sin empleo por los efectos de la huelga. En este aspecto amenaza con frenar a toda costa las manifestaciones. Pero ustedes están parados obstruyendo la calle. Y nos vamos ahora a Argentina, ya que la Unión Obrera Metalúrgica realiza un paro total indefinido en rechazo a la eliminación de aranceles en la importación de celulares declarado por el gobierno de Javier Milei. Los metalúrgicos de la provincia Tierra del Fuego señalan que la medida es una respuesta directa a los anuncios oficiales que representan un impacto negativo en la estructura productiva local. Además, advierten que más de 6,000 personas podrían perder sus empleos. El gremio convocó a una movilización en el centro de Río Grande, la cual concentra la radiación de empresas industriales en la localidad. Y en un esfuerzo por fortalecer la economía nacional y reducir las importaciones, el Gobierno de México y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la ANTAD, han firmado un acuerdo para incrementar gradualmente la comercialización de productos con la marca Hecho en México. Durante una reunión privada en el Palacio Nacional, la presidenta de la Nación subrayó los beneficios de promover mercancías elaboradas en el país. A su vez, Diego Cosío, presidente de la ANTAD, afirmó que este compromiso tiene como objetivo sustituir productos importados por opciones nacionales. Este acuerdo se enmarca dentro del Plan México y surge poco después de la renovación del paquete contra la inflación y la carestía, el llamado PASIC, que busca mantener precios accesibles en la canasta básica. Y le comentó ahora que el Fondo Nacional de Salud de Chile, también llamado el FONASA, sufrió una falla en su sistema informático que afectó sus servicios digitales en todo el país. Debido a esto, las plataformas en línea y las sucursales presenciales no estuvieron operativas ese día, aunque el equipo de FONASA trabaja para solucionar el problema lo antes posible. Este sistema es importante porque atiende a trabajadores pensionados, independientes y personas sin recursos, además de gestionar convenios con entidades privadas y atención a pacientes con enfermedades crónicas. Mientras se resuelve la falla, los afiliados con citas en el sector privado pueden realizar pagos en lugares que acepten verificación por huellas digitales.
Momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso en contexto estaremos hablando de México, que defiende la importancia de las personas migrantes para el desarrollo económico de Estados Unidos. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que los 40 millones de mexicanos en Estados Unidos aportaron 781 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto estadounidense en 2024. Acompáñenme a ver algunos detalles. Un impuesto a las remesas propuesto por congresistas republicanos en Estados Unidos afectará significativamente a 5 estados mexicanos: Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Chiapas, debido al peso que tiene en sus economías locales el dinero que envían los migrantes. En estos estados, las remesas representan entre el 9.5% y el 14.3% de sus PIB, lo que indica un impacto importante en sus economías locales. Esta medida, que en consecuencia afectaría a la economía mexicana, fue presentada ante el Congreso y apoyada por la bancada republicana. En respuesta, el Senado de México criticó la iniciativa e hizo un llamado a poner en valor el esfuerzo honesto de quienes tanto contribuyen a la economía estadounidense y mexicana. En 2024, las remesas enviadas a México alcanzarán un récord histórico de aproximadamente 64.745 millones de dólares, representando el 20% del total de ingresos. La mayor parte, el 80%, permanece en Estados Unidos para consumo, ahorro e impuestos. Sin embargo, la propuesta republicana liderada por Jason Smith busca agravar las remesas con un 5% de impuestos. Por otro lado, la mandataria Claudia Sheinbaum calificó como injusta y discriminatoria la iniciativa mexicana de imponer un 5% de impuestos el envío de remesas de mexicanos migrantes a sus familiares en el extranjero. Tras su desacuerdo, también señaló que ya los mexicanos migrantes pagan sus respectivos impuestos en Estados Unidos. Veamos los siguientes datos en números de aporte de los migrantes mexicanos a la economía de Estados Unidos. En 2024, las y los mexicanos nacidos en aquel país contribuyeron con 781 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto, mientras que en el 2022 los inmigrantes indocumentados pagaron casi 100 mil millones de dólares en impuestos. Por otro lado, complementan la fuerza laboral en Estados Unidos en industrias esenciales, ya que su mano de obra representa el 51% en granjas lecheras, al igual que en el procesamiento de carne, el 20% en la manufactura y agricultura, el 15% en educación y salud, entre algunos otros sectores. Los inmigrantes tienen 60% menos criminalidad que los inmigrantes, aunado a que los estados de la frontera con México son más seguros y sanos en comparación a la frontera norte de Estados Unidos. En 2021, 1 de cada 5 inmigrantes era empresario, generando 95,6 billones de dólares. Por otro lado, México avanza significativamente en la reducción de la pobreza. Así lo hizo saber un informe del Banco Mundial en el que destaca al país como el de mayor progreso en América Latina en los últimos años. La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que aunque existen diferentes criterios para medir el crecimiento económico, estos datos confirman la efectividad del modelo de prosperidad compartida implementado en México. Destacó el impacto de las políticas salariales y programas sociales que han fortalecido los ingresos de los sectores populares, revirtiendo décadas de contención salarial. Además, anunció el compromiso de mantener esta política para que en 2030 el salario mínimo pueda comprar al menos 2,5 canastas básicas. El informe del Banco Mundial señala que la reducción de la pobreza alcanzó un 7% entre 2018 y 2023.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum se apega al Plan México para impulsar la producción nacional y enfrentar los desafíos del comercio internacional. De acuerdo con la mandataria, el programa integral no se enfoca únicamente en los aranceles estadounidenses. La estrategia busca fortalecer la industria, fomentar la producción nacional y garantizar el desarrollo económico en todos los sectores. El Plan México también contempla proyectos públicos nacionales como la construcción de trenes, puertos y aeropuertos, una inversión estratégica para impulsar la manufactura y el bienestar en el país. Además, Sheinbaum mencionó una revisión a programas como el IMEX, vinculado al Tratado Comercial con Estados Unidos, para garantizar que su uso beneficie a la economía nacional sin afectar a sectores clave como la industria textil. Y siguiendo con México, esquiva presiones arancelarias y revierte el déficit y además logra un superávit comercial. Entre enero y marzo de 2025, México logró revertir su balanza comercial, logrando un superávit de $1,097 millones en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos. Por su parte, las exportaciones de la nación experimentaron un crecimiento del 4% interanual durante el primer trimestre del año. El 84,6% de las ventas externas tuvieron como destino Estados Unidos, donde la industria se apresuró a comprar los productos mexicanos, aprovechando la pausa de 90 días establecida por la Casa Blanca. Momento de hacer una segunda pausa, pero al regreso en 360, en el marco de los recientes acuerdos entre Estados Unidos y China, el gigante asiático suspende temporalmente la lista de entidades no fiables. Le tengo detalles cuando volvamos. Regresamos a Impacto Económico y es momento de hacer nuestro recorrido 360. China suspende medidas restrictivas en contra de empresas estadounidenses en gesto de distensión comercial. En un momento para aliviar tensiones comerciales, China anunció la suspensión por 90 días de su lista de entidades no fiables y controles de exportación a empresas estadounidenses. La medida vigente desde el 4 de abril beneficia a 11 empresas incluidas inicialmente en la lista, esta lista negativa. 6 de estas empresas añadidas, era por ejemplo el 9 de abril, fueron 6 de esas empresas fueron añadidas el 9 de abril y por su parte 28 entidades sujetas a controles de exportación. El Ministerio de Comercio chino explicó que esta decisión responde a los acuerdos alcanzados en la reciente reunión económica bilateral en Ginebra, permitiendo ahora a empresas chinas realizar transacciones con esas compañías estadounidenses afectadas. Y por otro lado, Estados Unidos presiona al Banco Interamericano de Desarrollo para frenar inversiones de China en América Latina. Estados Unidos lanzó una advertencia directa al BID y a otras instituciones financieras internacionales para evitar que sus fondos sean utilizados en proyectos vinculados a empresas chinas en América Latina. La advertencia surge tras la firma de un acuerdo de cooperación entre Colombia y China en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Según Washington, los contribuyentes estadounidenses no deben financiar iniciativas que, a su juicio, podrían comprometer la seguridad regional. La medida apunta especialmente a Colombia, pero también extiende su alcance a otros países latinoamericanos que participan en dicha iniciativa. En respuesta, el presidente Gustavo Petro destacó que Colombia abre un nuevo capítulo estratégico con mayores oportunidades en comercio, inversión y energías renovables. Vamos ahora a Malasia, ya que este país participará en la 31ª reunión, o la edición número 31, de esta reunión de ministerios de comercio de la PEC que se realizará en Corea del Sur a partir del 15 de mayo. Veamos el portal informativo de Prensa Latina. En un comunicado de incertidumbre económica global, el país aprovechará la plataforma para reafirmar su compromiso con un sistema comercial multilateral, transparente y fuerte. La reunión se centrará en temas como la inteligencia artificial, los desafíos demográficos y la conectividad, alineándose con las prioridades de Corea del Sur. Además, buscará mejorar la transparencia, simplificar procedimientos y crear un entorno más predecible para los inversores, especialmente en economías en desarrollo.
Le cuento ahora que Qatar Airways realiza un pedido récord de 160 aviones Boeing en acuerdo de 96 mil millones de dólares. Conozcamos algunos detalles juntos en el siguiente mate. La aerolínea Qatar Airways ha realizado un pedido récord a Boeing por 160 aviones, con opción a 50 unidades adicionales, en un acuerdo que refuerza los lazos económicos entre Estados Unidos y Qatar. El contrato, valorado oficialmente en 96 mil millones de dólares según la Casa Blanca, incluye 130 Boeing 787 Dreamliner y 30 Boeing 779, todos equipados con motores G Aerospace. Este histórico acuerdo supera en valor económico los pedidos anteriores de aviones de fuselaje ancho, aunque en cantidad de unidades es menor al encargo de 220 aviones que Air India realizó en 2023. La transacción representa un importante espaldarazo para Boeing, que busca recuperar terreno tras la crisis de seguridad con sus modelos 737 MAX y consolida la posición de Qatar Airways como una de las principales aerolíneas a nivel mundial. El anuncio se produjo durante la segunda etapa de la gira de Trump por el Golfo, donde también se reunió con el emir de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Estas negociaciones comerciales se enmarcan en un contexto geopolítico más amplio, que incluyó el anuncio del levantamiento de sanciones a Siria durante la visita previa del mandatario estadounidense a Arabia Saudita. Y le comento ahora que líderes africanos exigen la cancelación de la deuda ante la crisis financiera. En la cumbre de la Unión Africana en Lomé, los líderes del continente exigieron la cancelación de la deuda pública, que pasó de 436 mil millones en 2010 a 1,3 billones de dólares en 2024. Patrick Nsana Olomo, de la Unión Africana, alertó que 25 países están en riesgo de sobreendeudamiento, mientras 160 mil millones anuales se destinan solo al pago de intereses, superando el gasto en salud y educación. El primer ministro de Togo, Farouk Gnassingbe, propuso replantear la deuda como herramienta de desarrollo, no como lastre. Por su parte, los mandatarios acordaron una posición unificada para negociar con acreedores internacionales. Y por otro lado, Japón enfrenta una posible gran pérdida en la guerra comercial, especialmente en la industria automovilística. Según el diario Sankei, las empresas japonesas del sector estiman pérdidas de unos 18.500 millones de dólares en el próximo año fiscal debido a un arancel adicional del 25% en Estados Unidos para los autos importados. Toyota sería la más afectada, con pérdidas de casi 6.860 millones de dólares, seguida por Honda, Nissan, Sarabu y Mitsubishi. En 2024, Japón vendió casi 40 mil millones de dólares en autos en Estados Unidos, que representa más de 28% de sus exportaciones a ese país. La administración de Trump implementó medidas proteccionistas, incluyendo estos aranceles, que aumentaron los costos para los autos japoneses y otros productos importados, generando un impacto económico importante para Japón. Llegamos al momento de revisar los precios del petróleo y, como todos los días, vamos a iniciar con el intermedio de Texas, el West Texas Intermediate, que marcó un precio de $63.61, una baja de 6 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $66.55, también con una caída de 8 centavos de dólar, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $66.02. En este caso, un incremento de 64 centavos de dólar. Bueno, pues qué gusto haberle informado en una emisión más. Llegamos al final, por supuesto, de este programa. Gracias a nombre de este equipo. Mi nombre es Daniel Rosas y nos vemos pronto en una nueva emisión de Impacto Económico. Hasta entonces.